Hola, bona tarda a tothom, se'm sent bé? Sí. Benvinguts a una altra sessió del curs Formas de desaparèixer. Hoy me paso al castellano para presentar a la ponente de la sesión de hoy, que es Berta Gómez Santo Tomás, que es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en International Studies on Media, Power and Difference por la Universidad Pompeu Fabra, donde se especializó en ecofeminismo. Es un tema sobre el que también ha seguido trabajando e investigando como docente en los cursos sobre ecofeminismo de la Marea, en los que creo que todavía podéis apuntaros si os interesa el tema. Y ella en estos últimos años ha estado trabajando como redactora en la revista Vice y actualmente es periodista freelance especializada en feminismos y cultura en diversos medios como son El Diario, Picara Magazine, El Salto, US Moda, entre muchos otros. Y es en este contexto periodístico donde publicó diversos reportajes y artículos y entrevistas sobre el tema del que nos hablará hoy aquí, que es básicamente la reproducción de la violencia patriarcal en los entornos digitales y que de alguna forma presentará adoptando una perspectiva mucho más práctica que teórica y que trabajará a partir de testimonios y estudios de caso, centrándose sobre todo y especialmente en la organización de la violencia antifeminista. Dicho eso, os dejo paso a Berta y muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Eudel por la presentación y la invitación al curso. Luego, como ha dicho, yo, bueno, no es por restarme autoridad un poco, pero no hablaré tanto de un modo teórico como han podido ser las clases de Marta o la de Eudal mismamente, sino que me centraré un poco en el estudio de casos y sobre todo en recoger testimonios de cómo se está reproduciendo esa violencia machista en online, ¿no? Es decir, sobre todo en redes sociales, también en apps de mensajería instantánea y a través de emails. Pero ya digo, no desarrollaré tanto como una teoría o será algo más, bueno, supongo que es algo que se dice mucho, pero más intentaré que sea participativo, que si tenéis algo que añadir, también siempre bueno, será bienvenido, incluso antes de que lleguemos a las preguntas. Y entonces, ¿cómo estructurar un poco la sesión? Primero hablaré de qué son las violencias contra las mujeres online, cómo están tipificadas y por qué están tan normalizadas, ¿no? Es decir, en qué contexto se desarrollan y qué características ahora mismo se dan en las redes sociales o cómo percibimos las redes que hacen que estas violencias online digamos que estén invisibilizadas y que estén, ya digo, como que pasen inadvertidas o pasen desapercibidas. Y que la gran mayoría de mujeres ni siquiera sean conscientes a veces o usuarios de que están recibiendo, que están sufriendo esas violencias. Porque aún, ya digo, queda como mucho por hacer, ¿no? O mucho por investigar también en este campo, ¿no? Entonces, bueno, se da una supervivencia en estos entornos digitales que yo creo que no se produce en otros entornos donde al menos sí que es cierto que siguen reproduciéndose violencias machistas, pero sí que existe una base para denunciar, al menos judicialmente, al menos socialmente. Yo, por ejemplo, hablaré incluso cuando mujeres que se han visto obligadas directamente a abandonar las redes por esa violencia tan fuerte que están sufriendo. Y yo creo que si, por ejemplo, esto lo aplicamos a cualquier otro espacio que no sea digital, miraríamos esto desde, bueno, desde la extrañeza y desde un poco el criticar esto, o al menos no nos parecería normal, ¿no? Es decir, que en un bar mismamente, si hay una mujer que está sufriendo una violencia tan extrema que tenga que abandonar ese espacio, ese bar o un trabajo, por ejemplo, diríamos que existen una serie de mecanismos por los que ella puede denunciar, por los que ella puede encontrar un espacio seguro para contar esa experiencia. Es algo que no estamos viendo ahora mismo en los entornos digitales, ¿no? Es decir, que muchas mujeres se ven forzadas a abandonar las redes por esa violencia insistente y, sin embargo, no pueden denunciarlo, ¿no? Bueno, veremos ahora que los mecanismos son muy escasos, pero que incluso a nivel de discurso todavía no acaba de comprenderse hasta el nivel que llega, ¿no? Se sigue como pensando que es algo que no es real, algo que solamente pervive en un entorno digital y que no afecta a los cuerpos y las vidas de las mujeres y de todos los usuarios al final que viven en las redes. Después hablaré de cómo se desarrolla la violencia antifeminista, que es un tipo concreto de violencia contra las mujeres, de cómo se trata de una violencia más organizada en el sentido de que existen ya redes de hombres y también de mujeres que están un poco a través de diferentes canales estableciendo un discurso misógino, antifeminista, que directamente apunta
bueno, contra todo un trabajo activista que se ha estado haciendo desde hace bastantes años y que ahora vemos un poco cómo se refleja eso también en el antifeminismo, es decir, en toda la respuesta, que ya digo, en este caso está más organizada y en este caso sí que bueno, distintas instituciones han trabajado más en los estudios un poco o han trabajado más en el análisis de esa violencia antifeminista más organizada. Y por último, hablaré un poco de las estrategias, de las soluciones que se están dando, ya digo, a nivel judicial, yo creo que, o a nivel institucional, yo creo que aún falta prácticamente todo por hacer, pero sí que, bueno, pues cómo se establece esa autodefensa feminista, cómo se están creando redes de mujeres, cómo sí que hay soluciones, las propias redes sociales ofrecen algún tipo de herramienta, como es la denuncia de acciones violentas contra nosotras, pero bueno, como aún eso todavía está como muy verde, ¿no? Perdón, que me quedo sin voz. Bueno, lo primero un poco que creo que es pertinente decir es que apenas existen estudios o hay muy pocos estudios sobre la prevalencia de la violencia online contra las mujeres, ¿vale? Que aún está todo un poco por desarrollarse, lo cual es claramente un ejemplo o algo que pone en evidencia donde también estamos, ¿no? Aún como muy verdes y con una página en blanco de cómo se reproduce esta violencia online. Por ejemplo, en la última macroencuesta sobre violencia contra las mujeres que se hace a nivel estatal, que es, digamos, un documento oficial que mediante la firma del Tratado de Estambul, que digamos toda la Unión Europea está dentro de estas medidas para erradicar la violencia contra las mujeres, que obliga a hacer una macroencuesta de violencia de género cada 5 años y que España también la realiza. En esta macroencuesta, que es la oficial, la institucional, en la que se basan las medidas que después el Gobierno toma para prevenir esas violencias y para castigarlas o para establecer estas leyes que ahora estamos viendo, en esa macroencuesta no está presente la violencia online. Únicamente se hace referencia al stalking, que es el acoso continuado a través de bien llamadas de teléfono, bien emails, bien SMS, mensajes de mensajería instantánea, WhatsApp, o bien a través de redes sociales. Pero digamos que el stalking es siempre un acoso continuado y que, digamos, esa es la única violencia, que es una de las muchas violencias online que se están observando, que las mujeres cuentan, ya digo, en primera persona, pero que no están tan recogidas en estudios. Sí que hay algunos análisis a nivel europeo, en Alemania he encontrado, pero de pronto, bueno, era como que había puesto aquí 2 o 3 y he pensado que eso iba a liar más porque las muestras de esos estudios son diferentes, de pronto en cada país se está recogiendo, por ejemplo, de un sector concreto, de unas mujeres que se dedican a una cosa, con edades también diferentes y bueno, al final es un poco como mezclar datos y no ofrecer ninguna conclusión, así que directamente no he puesto, ¿no? Pero que, es decir, sí existen, no a nivel oficial de esa macroencuesta, pero sí existen algunas organizaciones que están trabajando sobre ello. Y bueno, dentro de esa definición de stalking, como estaba diciendo, en el Estado español, que es solamente una parte, pero bueno, en el Estado español, las mujeres mayores de 16 años, el 15,2% del Estado español ha sufrido ese acoso continuado a través de algún tipo de comunicación en el smartphone, lo que significa más de 3 millones de mujeres en el Estado español. Esos son un poco los datos con los que trabaja ahora mismo el Gobierno o el Ministerio de Igualdad y es lo único que ahora mismo se fija un poco como que es un tipo de acoso a las mujeres que sí que está tipificado y que, por tanto, ¿no? Esto lo digo no tanto porque el Gobierno sea la institución, sino porque son los encargados de tomar medidas. Es decir, si ni siquiera se están recogiendo esos datos, obviamente el problema es que después no se están dando ningún tipo de soluciones. Y bueno, ya digo, todo esto me servía un poco para poner de manifiesto la falta de interés también que hay en la cuestión y lo que sí que he traído es este estudio que comienza con esta frase, que yo creo que es muy significativa, de Maribel, que habla de ese silenciamiento activo. Este es un estudio, bueno, perdón, a ver. Vale, bueno, simplemente que había traído esto. Uy, aquí, es que claro, vale, estaba confundiendo el ordenador. Bueno, simplemente en este estudio, como veis aquí a vuestra derecha, están un poco las organizaciones que han participado. Es un estudio financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, está Calal, está Pícara, está también Donastec y otros tipos de organizaciones que no están aquí puestas, pero bueno,
Este es el estudio en el que yo hablaré porque me parece muy interesante, pero sí que advertir que la participación es bastante baja, pero simplemente porque en este estudio se cogieron mujeres que ya han sufrido violencia. Hay 184 mujeres que contestan a esta encuesta. Todas ellas un poco se las llama porque ya se sabe que están sufriendo violencia en redes sociales para que un poco hablen de cómo es esa violencia. Es decir, no sería tanto una cuestión de contabilizar los casos, sino que aquí ya se llamó directamente a mujeres que sufren esa violencia para que explicasen en qué consistía, ¿no? Para tener, yo creo, sobre todo un hilo desde el que tirar, una base que al menos nos dé unos indicadores de qué está ocurriendo en redes sociales y qué está ocurriendo con esa violencia. Por eso, bueno, yo he traído este estudio porque me parece que al menos sirve para contemplar un poco cómo está la cuestión ahora mismo, ¿no? Y es de las pocas cosas que tenemos. Y también, además, bueno, es un primer momento, ¿no? Ya digo, esa base para empezar a poner palabras a una violencia que no está tipificada, ¿no? En esta primera parte del estudio, que podéis consultar, es de libre acceso, que está disponible en la revista Pícara, que tiene varias páginas. Bueno, yo aquí he traído simplemente dos cosas para que podamos comentarlas, ¿no? En el primer lugar sería esta tipificación de las violencias online contra las mujeres, que, bueno, como vemos, lo más prevalente son esos mensajes no autorizados, es decir, son mensajes de personas que directamente normalmente no tenemos en nuestra red y que nos mandan mensajes sobre contenidos que nos incomodan y que no queremos leer, ¿no? Y que, bueno, pueden contener material sexual, otras veces no. Pero bueno, digamos que son mensajes que incomodan y que al final la forma de prevenir esto simplemente es, bueno, pues al final bloquear, ¿no? Pero tú ya has recibido ese mensaje y ese mensaje con un contenido que no querías recibir porque hay personas que deciden que pueden saltarse esa privacidad un poco, ¿no? Y mandar esos mensajes. Después tendríamos temas como el Xiaolonin, que viene aquí. Esto a lo que se refiere es un poco cuando tú pones un tuit y alguien contesta insistentemente haciéndote preguntas sobre ese contenido. Insistentemente de una forma como que no hay ningún insulto y no hay ninguna supuestamente malas palabras o ninguna violencia explícita, pero hacen un poco todo el rato disturbar la propia seguridad que tiene la interlocutora sobre el tema que está ofreciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo un tuit sobre violencias directamente, sobre las mujeres que han fallecido este año o que han asesinado este año por violencia de género, y alguien comienza a preguntarme insistentemente de dónde he sacado esos datos, si es que me importa más la violencia de España que la violencia, por ejemplo, que se da en países de que no están dentro de la Unión Europea. Es decir, un poco como que me hace muchas preguntas que obviamente no van encaminadas a que requiera esa información, sino un poco a desautorizarme. Eso confluye en que al final, la próxima vez que yo quiera poner un tuit o que quiera compartir una información, probablemente ya no me sienta tan autorizada, ¿no? O vea que yo tengo que después un poco sufrir toda esta violencia. Además, yo creo que juega un poco con el hecho de que obviamente en un tuit caben 280 caracteres y que por tanto es imposible que yo no generalice cuando estoy presentando un tema, ¿no? Y eso obviamente quien me está haciendo tantas preguntas ya lo sabe y sin embargo me lo echa en cara. Y me hace, ya digo, muchas preguntas. Yo, en este sentido, por ejemplo, cuando estaba en Vice y hacíamos muchas noticias rápidas y que se colgaban en Instagram, y recuerdo una vez que simplemente compartí un post o escribí un post para la revista que tenía millones de seguidores sobre la gordofobia que implicaba el caso de Adele, que cuando ella volvió a redes subió una fotografía donde bueno, ella estaba visiblemente más delgada y yo bueno, incidí en que eso era gordofobia y esto era un post en la revista. Y bueno, pues un montón de hombres decidieron, o perfiles, ¿no? Que a veces tampoco sabes exactamente quiénes hay detrás, pero bueno, también entraron en mis redes personales a cuestionar un poco como, no sé si has leído los últimos estudios sobre la obesidad, sobre los problemas de salud que puede conllevar la obesidad, tú estás fomentando que, bueno, aquí ya estaríamos rozando el acoso casi, ¿no? Y los mensajes no autorizados, es decir, se van siempre mezclando violencias, pero digamos que entran un poco en mis redes personales para hacerme como más preguntas sobre esa cuestión, aparte, por supuesto, de comentar el post, ¿no? Pero digamos que transgreden también ese espacio y entran a mis redes y ya llamaríamos también acoso, que como vemos también es una de las más nombradas por esas mujeres que sufren violencia.
bueno, por algunas de estas, por explicar algunas palabras, también doxing es, por ejemplo, cuando en Internet hay mucha información, muchas veces no controlamos esa información al 100% que hemos dado, o sea, que se da sobre nosotras mismas, o incluso podemos borrarla de nuestros perfiles y alguien, cuando estás manteniendo una discusión o alguien quiere violentarte y saca fotos tuyas que pertenecen a otra red social, que a veces la tienes cerrada o privada, por ejemplo, y te echan en cara, pues, bueno, pues qué poca ropa llevas aquí para ser feminista. Bueno, rescatan un poco información que a veces mediante un pequeño hackeo o mediante mínimos conocimientos de informática pueden producirse, o a veces es simplemente como buscando dentro de las redes, ¿no? Pero como que utilizan información que tú has decidido que fuera privada o que tú a veces has borrado incluso de tu propio perfil, también tweets antiguos, para cómo echártelos en cara, ¿no? Yo creo que lo que resume un poco estas violencias y que conllevan ese silenciamiento del que antes decía que estaba esa frase en la introducción, es un poco como que están pervirtiendo la propia privacidad de quien están atacando, ¿no? Es decir, yo al final pongo unas líneas, aparte, bueno, se suele reproducir mucho este discurso de que en las redes todo está abierto y no puedes controlar la información, pero yo creo que en realidad sí puedes. El problema es que hay personas que deciden transgredir esos límites, ¿no? Y deciden un poco como, ya digo, tú te sientes un poco humillada o un poco, bueno, que están transgrediendo, ya digo, la propia privacidad o los propios límites que tú has establecido y que, por tanto, eso hace que te sientas mucho más expuesta de lo que tú has querido estar en redes sociales, ¿no? Digamos que han accedido a una información o están accediendo, ya digo, mediante mensajes que tú no quieres recibir, que te incomodan, están un poco accediendo y exponiéndote más allá de los límites que tú misma has decidido. Vale, algunas como otras conclusiones que se sacan de este estudio, que ya digo es bastante más amplio, pero cosas que más o menos me han parecido importantes para describir esa violencia machista online. Twitter y Facebook se perciben como las redes sociales donde hay más agresividad y, sin embargo, donde las mujeres se sienten más violentadas muchas veces es mediante mensajes privados o mediante las apps de mensajería. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes un mensaje privado con contenido sexual o con algún tipo de violencia o algún tipo de incomodidad, muchas veces el proceso es un poco como que tú tienes que sacar eso a la luz, ¿no? Es decir, tú necesitas llevar a cabo la acción de que algo que es privado y algo que tú muchas veces ni siquiera sabes reconocer como violencia, tienes que sacarlo a la luz, ¿no? Y por tanto, yo creo que se produce un proceso como más violento que queda dentro del espacio privado. Sin embargo, cuando hay un tuit o cuando es algo público, también en Facebook, por lo menos hay esa oportunidad de defensa, por lo menos hay oportunidad de que otras mujeres o que otros usuarios te digan que lo que tú estás sufriendo, que eso no es normal, que te protejan, que digamos establezcan esas redes de autodefensa. Sin embargo, en mensajería instantánea, digo, hay como un proceso que impide a veces llegar a distinguir esa violencia y después denunciarla. La violencia que reciben las mujeres suele ser normalmente después de compartir contenido político o datos especialmente políticos y después análisis feministas. Es decir, que no sucede siempre. Yo puedo compartir una canción o puedo compartir a veces otro tipo de contenido y no tengo por qué recibir esa violencia, no ocurre siempre, pero como veremos eso está muy relacionado con esa violencia organizada antifeminista, ¿no? Y que es precisamente ahí cuando empiezan a ser los ataques más virulentos, que a lo mejor se pueden dar con hombres, y cuando empiezan a traspasar esas líneas, cuando tú has compartido contenido político y feminista que al final estaría dentro del político. Luego, lo que también nos dice esta encuesta es que la gran mayoría de agresores o de personas que ejercen esa violencia son perfiles de bajo impacto, que llamamos que tienen menos de 1000 seguidores. Es decir, el 88% de los agresores entrarían dentro de estas cuentas.
que son cuentas, bueno, de bajo impacto más o menos, ¿no? Pero que al final yo creo que eso no significa que sea menos importante, pero sí que nos está diciendo un poco que hay muchos que hay muchos perfiles, que normalmente muchos perfiles de agresores al final vemos como cada día, prácticamente diariamente, están compartiendo material violento o están violentando, porque a veces son perfiles creados específicamente para ello, los llamados trolls, ¿no? Luego, en cuanto a cómo se está percibiendo o a las consecuencias un poco ya de salud mental que tiene esa violencia, y que ya empezamos por eso a hablar también de por qué es una violencia real, la ansiedad aparece en el 41% de los casos, tristeza y depresión, y después el miedo. Yo creo que son unos porcentajes muy altos. Esto obviamente son los resultados, ya decía, ¿no? Antes, como del grupo de mujeres que sufre mucha violencia y que han sido seleccionadas precisamente para que hablen de ello. Pero bueno, sí que claramente tiene un impacto sobre sus vidas y sobre sus cuerpos toda esa violencia. Y después lo que la mayoría hacen, al no encontrar ningún otro tipo de apoyo, es la autocensura, es decir, el publicar menos contenido sobre el tema que les ha perjudicado y que les ha conllevado esa violencia. Si yo publico un tuit sobre un tema feminista, me estoy quejando de algo y recibo muchas respuestas a esto violentas que me están incomodando, probablemente la próxima vez me lo piense, ¿no? Es algo tan sencillo como que es, bueno, es un poco como que yo no encuentro otro tipo de forma de defenderme que al final sencillamente dejar de publicar hasta llegar a esa última consecuencia, que es el abandono de la red social, porque al final sencillamente no entiendes por qué continúas publicando. O bajar el perfil, que bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Es sencillamente publicar menos. Ahora, como decía un poco al comienzo, yo creo que bueno, también un poco surge la pregunta de por qué ocurren estas violencias online, ¿no? Cómo se posibilitan. Igual que en algunos espacios podemos hablar de un contexto patriarcal en un sentido, como por ejemplo una discoteca, o podemos hablar de qué tipo de ambiente posibilita que sucedan esas violencias. Yo aquí hablo como de dos creencias un poco populares y que se han extendido un poco sobre qué sucede en las redes sociales o qué son las redes sociales, y que yo llamo un poco como a desterrar, porque precisamente esto es lo que a veces justifica o posibilita que esas violencias se extiendan de manera normalizada, y que a veces incluso, ya digo, muchos usuarios es la única forma que tienen de relacionarse con otros usuarios en las redes sociales. En primer lugar, ese pensamiento es un poco que en Internet, que en Twitter, por ejemplo, que en Facebook, conviven, que son propios generadores de violencia, ¿no? Es decir, como que Twitter nació con él la violencia. Sí que es cierto que, como decía Marta Delate en la última clase, no son espacios neutrales. Es verdad que a través de esos algoritmos, obviamente, no son espacios en los que, digamos que la violencia siempre la creen los usuarios, sino que animan mucho a esa polarización. Pero, por otro lado, yo llamo, lo que aquí estoy diciendo es un poco más oponerme, por ejemplo, a un discurso que se normalizó mucho con un libro que se llama Arden las redes, de Juan Soto Ibars, y que un poco hablaba de que ¿no? De que todo en la red es absolutamente incendiario. Bueno, no todos los usuarios viven el mismo tipo de violencia ni se enfrentan a las mismas violencias, y sobre todo el nivel de cantidad y a nivel de diariamente, ¿no? O sobre todo a la prevalencia, ya digo, de esa violencia. Entonces, es un poco que con ese discurso que al final parece que te están diciendo estar en Twitter significa recibir 10 insultos diarios. No, depende quién seas, y obviamente son violencias estructurales que se van reproduciendo. Entonces, al mismo tiempo que reconocemos que no son espacios neutrales, también reconocer que obviamente el machismo estructural afecta también a las relaciones que se establecen en las redes sociales. Y la otra, un poco pensamiento generalizado, que yo creo que es muy problemático y que posibilita esas violencias, es que el mundo online no es real, ¿no? Que lo que sucede dentro de las redes es algo como, bueno, que está ahí, pero que nosotros después tenemos esa capacidad de separar entre nuestro yo online y nuestro yo offline y nuestro yo real. Eso lo que hace, y como veremos ahora, veremos cómo son completamente reales esas violencias, porque afectan, como decía, a las vidas de muchas personas que sufren esa violencia, y que, por tanto, bueno, yo creo que es que sencillamente no podemos separar, ¿no? Que fluctúan ambos mundos constantemente, y de hecho, como esa violencia después llega, ahora pondré como ejemplos bastante agresivos o bastante
bueno, sintomáticos de que precisamente esa violencia siempre traspasa el mundo online, ¿no? Y que de hecho afecta directamente, ya decía, a nuestros cuerpos. Y bueno, esto es un poco para recoger lo que decía al principio. Yo hasta ahora un poco estaría hablando de la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, que por supuesto, digamos, que se dirige contra cualquier sujeto que sea mujer o que se manifieste como tal, que sería una violencia amplificada por el hecho de sumar otro tipo de opresiones, como puede ser una mujer racializada, ser una mujer trans. Esto es tan fácil de comprobar. Por ejemplo, la violencia que se establece contra las mujeres trans es sumamente violenta en el sentido de que directamente niegan su propia identidad. Lo que se hace con las mujeres trans es que se las llama todo el rato en masculino, lo cual creo que es muy doloroso y es una violencia constante, ¿no? Cada vez que contestan, o sea, bueno, cualquier activista trans podéis entrar en sus redes y es muy visible, y yo creo que esta negación de la identidad constituye una violencia totalmente amplificada. Y también decir un poco que en este caso esas violencias contra las mujeres incluyen sobre todo violencias sexuales, es decir, cuando, por ejemplo, una que es de las pocas que está judicializada o que podemos denunciar, que es la distribución de contenido sexual no autorizado, de contenido sexual privado, que como veremos aquí, bueno, sí que hay además recursos ya para denunciar esto, pero que hasta hace muy poco y sigue ocurriendo. Esto ha tenido consecuencias terribles para muchas mujeres, incluso llegando al suicidio. Seguro que conocéis esos casos, ¿no? Y obviamente eso son violencias específicas contra las mujeres. Y luego estaría la violencia contra las feministas, que yo creo que se distingue de la anterior no tanto por las fórmulas, que son un poco las que venía explicando hasta ahora, sino por el objetivo que tienen, ¿no? Primero porque están organizadas, porque vemos grupos, bueno, como por ejemplo Forocoches o otro tipo de chats a nivel también internacional, de cómo esas redes han ido creciendo. Es una violencia un poco que surge claramente después de un éxito siempre entre comillas, del movimiento feminista. Son hombres que se organizan porque se ven atacados sus privilegios y porque creen que el feminismo un poco está destruyendo los derechos de los hombres y llaman un poco a actuar, ¿no? Una necesidad, a una obligatoriedad de un poco actuar contra el feminismo, y por tanto se unen y empiezan a crear una violencia y empiezan a difundirla, ¿no? Y ya digo, el objetivo aquí obviamente también es atacar a las mujeres, pero en este caso es más contra el movimiento, ¿no? Es un movimiento ideológico y es un movimiento violento contra una ideología que, a través de unas herramientas y de unos ciclos de violencia que ahora veremos, consiguen un poco como exterminar, casi diré exterminar, porque algunas directamente tienen que irse de las redes, a las feministas, ¿no? Y a las activistas feministas, a quien comparte ese contenido y a quien utiliza sus redes sociales para compartir contenido feminista. Y bueno, quería un poco leer este libro, que si os interesa el tema de cómo se organiza la ultraderecha en Europa y en Estados Unidos, os recomiendo mucho. Julia Ebner es una periodista inglesa que, bueno, ella trabajaba en el Guardian, después la echan por un escándalo precisamente con la ultraderecha y ahora trabaja para los servicios de inteligencia europeos, un poco detectando todas estas redes de la alt-right que llegaron desde Estados Unidos y que aquí se manifiestan también en grupos ultraderechistas que siempre son antifeministas. Y entonces, bueno, ella explica muy bien en este libro, ella se infiltra en esos grupos y un poco ve cómo funcionan desde dentro, ¿no? Y ella lo que viene a advertir un poco en este libro, que se llama La vida secreta de los extremistas, es de la peligrosidad de todos estos movimientos que parece que se pasan por alto y de cómo los ataques terroristas que se han producido en los últimos 10 años están perpetrados, ¿no? Si juntamos un poco todos ellos, mucho más por la ultraderecha que por cualquier otro movimiento extremista. Y ella habla en algunos de estos capítulos también de esa violencia misógina, de cómo se organiza. Entonces, bueno, precisamente para salir también de ese pensamiento de que no es real lo que sucede online, voy a leer simplemente como algunas páginas que creo que ponen bastante en relieve la cuestión. La comunidad online misógina es de las más denominada machosfera, es de las mayores que existen.
Desempeñó un papel fundamental en la creación de la alt-right y está formada por una gama de subculturas. Entre ellas se encuentran la comunidad secreta de seducción de los artistas del ligue, PUA por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es aprender a manipular las mentes de las mujeres para llevarlas a la cama, la comunidad antimatrimonio, que enseña a los hombres a dejar de preocuparse por las mujeres, la plataforma de supremacismo masculino activista por los derechos de los hombres, MRA por sus siglas en inglés, o el vengativo celibato involuntario, INCEL por su acrónimo en inglés, un movimiento de hombres cuyo objetivo principal es castigar a las mujeres a las que responsabilizan de su frustración sexual. Aunque estos grupos siguen estrategias diferentes para reconquistar el poder masculino, el orgullo y el privilegio, todos comparten una hostilidad manifiesta hacia el feminismo, el liberalismo y los roles de género modernos. Ridiculizan movimientos como el Me Too y acusan a las activistas por los derechos de la mujer de ser feminazis. Cuando Reddit bloqueó finalmente a los incel en su plataforma, en noviembre de 2017, la comunidad ya había atraído a 40.000 miembros. La mayoría de los incel emigraron a otros rincones de Internet como Boat, donde hay hombres que siguen debatiendo su infollabilidad y lo injusto que les parece verse privados de lo que consideran un derecho básico, el derecho de tener relaciones sexuales con mujeres atractivas. Para escapar del celibato involuntario, algunos hombres se imponen dietas y programas de ejercicio o bien se someten a cirugía plástica. Otros llegan incluso más radicales, que la única solución es suicidarse, matar a otras personas o ambas opciones. Por ejemplo, la rebelión incel ya ha comenzado. Publicaba en Facebook Alex Binassin, de 25 años, antes de precipitar su furgoneta contra un grupo de peatones en Toronto y matar a 10 personas en abril de 2018. 4 años antes se había producido un incidente similar en California, cuando Elliot Rodger masacraba a 6 personas y hería a otras 14 en un tiroteo masivo. En el manifiesto que había escrito se refiere a sí mismo como un caballero supremo y jura castigar a todas las mujeres por privarlo de sexo. Vosotras las chicas no os sentís atraídas hacia mí, pero vais a pagar todas por ello, escribía. La investigación social demográfica, que bueno, se ha referido anteriormente, pero simplemente leo los datos, mostraba que los hombres eran el doble de proclives a sufrir y propagar mensajes de odio en las redes que las mujeres. Otro estudio concluía que los hombres tienden a involucrarse en actividades antisociales como el troleo en Facebook debido a un nivel elevado de narcisismo. Por el contrario, las mujeres tienen más posibilidades de convertirse en las víctimas de los mensajes de odio que se difunden en Internet. Un estudio realizado por el Pew Research Center mostraba que las mujeres son víctimas de acoso e intimidación sexual online con mucha más frecuencia que los hombres. Las conclusiones a las que llegaron los investigadores de Amnistía Internacional fueron aún más perturbadoras. En 2017 se atacaba cada 30 segundos con discursos de odio a mujeres políticas y periodistas en Twitter. Un total de 1,1 millones de tweets con mensajes de odio llegaban a mujeres relevantes de Reino Unido y Estados Unidos, incluyendo a todas las parlamentarias británicas y congresistas estadounidenses. El Manual de Guerrilla Mediática de Generación Identitaria, que es uno de los mayores grupos de ultraderecha europea, recomienda de forma específica que se ponga en el punto de mira a jóvenes mujeres que acaban de salir de la universidad. Son las clásicas víctimas y no están acostumbradas a aguantar mucho, es fácil desmontarlas. El manual prosigue con un consejo: usa todos los medios disponibles, no te dejes nada. A menudo sus familias son un punto débil. Prepárate para tener a mano un repertorio de insultos que puedes adaptar a tu oponente. Bueno, ya digo, algunas de las píldoras de muchas que dice aquí de los datos que da Julia Ebner, ya digo, es un libro muy interesante que pone de relieve todo esto, ¿no? Llevando esto al caso del Estado español. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, hay páginas similares, como por ejemplo el Ministerio de Equilibrio, que es una página que se cerró ya el año pasado porque, bueno, estaba como... y estos hombres que se definen como igualistas, masculinistas o directamente antifeministas. Y, por ejemplo, una de las páginas que más éxito tiene aquí es stopfeminazis.org. Es una página que reparte pegatinas, chapas y camisetas en manifestaciones feministas muchas veces o delante de los juzgados donde se dan los casos de violencia de género, de manera un poco saliendo claramente de ese espacio de la red, ¿no? Es un lugar donde pasan de aquí a forocoches y donde se discuten un poco qué temas se van a atacar feministas durante un periodo de tiempo, ¿no? Voy a poner un poco dos vídeos que son, a ver, sí.
Bueno, algunos a lo mejor ya los habéis visto. El primero es un vídeo de Joan Planas, que pertenecería a esto que Julia Ebner describe como hombres que creen que tienen derecho a mantener relaciones sexuales con mujeres. El más conocido en este sentido es Álvaro Reyes, pero a mí realmente me produce mucha repugnancia sus vídeos y entonces directamente no lo he puesto. Este es como más gracioso, entre comillas. Álvaro Reyes tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube. Y se define a sí mismo como un coach de la seducción y lo que hace es un poco mostrar vídeos para decirle a los hombres un poco que las mujeres no tienen capacidad de decisión, que cuando te dicen que no es que puedes insistir y siempre va a acabar siendo un sí, que al final son sujetos un poco que ya digo, que se convierten para él en objetos de conquista y que, bueno, son todos los vídeos, saca un vídeo prácticamente cada 3 días y ya digo, todos son qué hacer cuando una mujer te dice que no. Y son métodos de insistencia, métodos de manipulación para que las mujeres accedan a tener relaciones sexuales o relaciones sentimentales contigo. Y que siempre, bueno, iba a decir rozan, pero es que no rozan, entran dentro de la cultura de la violación, por supuesto, ¿no? Y bueno, voy a ponerlo. Allí está. Es ella. Joder, qué miedo. En su Tinder no he encontrado que diga que es feminista. Pero puede estar mintiendo. Las feministas saben mentir muy bien. A lo mejor debería volver a casa. Ligar cada vez es más complicado. Me puede poner una denuncia solo porque no le gustó que le dijera que es guapa. Mejor me voy. No, espera. No podemos dejar que nos hagan creer que todas las mujeres están locas. Hay mujeres buenas, a lo mejor en España son difíciles de encontrar, pero existen. No hay que perder la esperanza. Claro, a lo mejor es extranjera. A ver. Mierda, es de Argentina. Joder, allí el virus del feminismo pegó muy fuerte. Me la estoy jugando. Bueno, el hombre ha estado en todo tipo de guerras y hemos conseguido sobrevivir. Bueno, en realidad han muerto miles de hombres para defender a las mujeres que se quedaban en casa y nos llamaban cobardes si no íbamos. ¿Por qué los hombres siempre nos gusta sacrificarnos por las mujeres? ¿Somos masoquistas? Y ahora aceptamos que una mujer solo con su palabra y ninguna prueba pueda meternos en la cárcel. ¿Y si ella hace eso conmigo? No, no voy a dejar que el feminismo y sus leyes injustas no me dejen amar a una mujer sin miedo. Solo tengo que protegerme y podré amar con libertad. Voy a activar la cámara del reloj, pongo a grabar el móvil y activo la cámara de las gafas. Sí, ahora me siento seguro. No, espera, el contrato de consentimiento. Lo tengo. Uf, con esto se hace una denuncia falsa, estoy protegido. Vamos allá. Hola, guapa. ¿Guapa? Ay, tenías que ser machista. ¡Policía, socorro! ¡Me está acosando, policía! ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el corto? ¿Creéis que hay algún amigo vuestro que le podría ser útil estos consejos? Pues compartirle el vídeo, enviarle el vídeo. Y sobre todo, si os ha gustado, por favor, suscribiros, que esto cuesta trabajo, ¿eh? Y si os suscribís, pues es una cosa que yo agradezco mucho y me ayudáis además a poder seguir creando vídeos y proyectos, etc. Es verdad que algunos dirán que, uy, este corto es exagerado, se ha pasado. Joan Planas es un exagerado. ¿Seguro? Muy bien, vamos a revisar si soy un exagerado. Bueno, lo he dejado un poco más de ese sketch para que veáis que no era en broma, que él realmente está planteando esto. Ahora lo que empieza a hacer en este vídeo es mostrar vídeos mostrar algunos mensajes que le han mandado hombres, que no dice ningún nombre, de que supuestamente como las feministas, él ridiculiza un poco bueno, todo el tema del contrato, del consentimiento, todas estas cosas que utilizan desde perfiles antifeministas para un poco ridiculizar un tema como que simplemente que las mujeres estén de acuerdo con mantener relaciones sexuales con un hombre cuando vas a mantener esas relaciones, ¿no? Es decir, simplemente se lleva todo esto hasta el absurdo para ridiculizar el movimiento. Ya digo, este es un vídeo que nos puede parecer de broma, pero tiene más de 1 millón de visitas y hay un montón de comentarios de hombres diciendo por fin alguien lo dice, por fin pone alguien esto de manifiesto, tal y cual, ¿no?
Entonces, bueno, yo ya digo, como cuidado también con cómo tomamos todas estas cosas que están totalmente normalizadas dentro de ciertos ámbitos y que gustan, ¿no? Y que no se toman como broma. Bueno, el siguiente vídeo que voy a poner un poco de cómo, para que estos perfiles que yo aquí había leído a nivel internacional, que cómo se reproducen en España, y en este caso es de un tío blanco hetero, que es probablemente el perfil, él también tiene 3 millones de seguidores en YouTube, y bueno, como yo creo que un tío blanco hetero es el perfil idóneo para ejemplificar cómo se reproduce ese ciclo de violencia. Lo que él hace siempre, su estrategia, no es tanto hacer vídeos contra el feminismo o ideológicamente, sino que coge a mujeres concretas siempre. Una semana es Irán Zubarela, otra semana es Pamela Palenciano, o la siguiente es Ana Pacheco, y ahora veremos este caso. La siguiente es Brigitte Vasallo y la siguiente es Irene Montero. Es decir, siempre escoge un objetivo con una supuesta polémica para amplificar un discurso contra esa mujer y lanzar a una horda de trolls y a una horda de perfiles en las redes sociales donde esas mujeres están presentes. Voy a poner, por ejemplo, pero bueno, todos son en este tono, que es sumamente violento, al menos desde mi punto de vista. Escuchad el siguiente clip. Un nene que se llama hetero blanco, un nene que da datos reales da ese. Lo que pasa es que tiene una máscara puesta, ese, una gafa de sol y se da muy feo. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar de la feminista Pamela Palenciano. Sí, esa señora que va por los colegios pagada con dinero público mientras le cuenta a los chavales un monólogo feminista. No solo duelen los golpes. Y en este monólogo básicamente Pamela Palenciano lo que hace es narrar su experiencia en tono jocoso y cómico y dramático con anteriores parejas, una en particular llamada Antonio, con la que supuestamente pues tuvo una relación tóxica en la que ella fue víctima de maltrato. Esto sería efectivamente lo que ella dice, porque incluso hay momentos en el monólogo donde afirma que la familia de su expareja pues tendría una versión distinta, evidentemente, pero bueno, sería una dramatización donde básicamente ella con chascarrillos pues intenta inculcar a los chavales los peligros de la violencia machista. De esta señora específicamente ya hablaría en un vídeo que hice el 28 de junio de 2018. Efectivamente, ya había hablado de ella. Yo decía que me parece muy violento porque al final está negando una experiencia que Pamela Palenciano cuenta en ese monólogo, que es cómo ella vivió violencia de género, una violencia de género explícita que está denunciada además ante los juzgados y que está reconocida como tal, y él directamente se ríe de esa violencia, la niega, la pone entre paréntesis, pone un muñeco vomitando cuando dice su nombre, cuando estamos hablando de una mujer que, ya digo, va dando charlas en institutos y en colegios sobre la violencia que ha sufrido para contarle a los chavales un poco precisamente que no reproduzcan esas mismas violencias y esa experiencia que ella vivió. Ya digo, no solamente el contenido, sino que él sabe muy bien lo que está haciendo, que es mandar a todos esos seguidores que él tiene en YouTube, a otras redes sociales, a que acosen y a que violenten a esas mujeres que él está señalando directamente, ¿no? Y cada semana es una distinta, o incluso a veces decide repetir y volver a atacar a la misma mujer, como es el caso de Pamela. Vamos a ver ahora un poco cómo esas experiencias llegan hasta las mujeres y cómo las viven, ¿no? A ver. El primer caso que he traído es el de Ana Pacheco. Yo es una persona que conozco personalmente, no es amiga mía, y bueno, lo he traído no por eso, sino porque creo que su caso sigue ese ciclo de violencia, de acoso en las redes, y veremos un poco cómo ella comenta las consecuencias que tuvo toda esta violencia sobre ella. ¿Cuál es el caso de Ana Pacheco? Ella es una feminista catalana, periodista, que acude a Operación Triunfo, a dar un discurso sobre qué es el feminismo durante la semana del 8 de marzo. Es un discurso de 1 hora en el que simplemente explica nociones básicas feministas, en las que es cierto que cita al feminismo liberal y a Albert Rivera, bueno, no Albert Rivera, perdón, a Ciudadanos, y dice que eso no es feminismo y que el feminismo siempre tiene que estar acompañado de demandas también en otros sentidos de la clase obrera, ¿no? Entonces dice que el feminismo liberal no es feminismo, y la primera reacción que tenemos de esto es Albert Rivera, también Inés Arrimadas, acusándola directamente y señalándola, ¿no? Empiezan a varios políticos directamente a nombrarla
Después llega, por supuesto, hasta Vox, y muchos seguidores de Vox y algunos Vox de diferentes partes del país empiezan a compartir el perfil de Ana Pacheco tanto en Twitter como en Instagram, ¿no? Y entonces comienza ese ciclo de violencia. Tenemos, por supuesto, el vídeo de un tío blanco hetero señalándola, lanzando a todas estas hordas de trolls, y después tenemos otra parte también importante de ese ciclo de violencia que escoge a mujeres concretas. Son columnistas que reproducen eso en medios de comunicación. En este caso, Juan Soto Ibars es también un especialista en esto, es decir, él obviamente en esa columna no expone mensajes violentos, o no en ese sentido, pero sí que sirve para amplificar ante otro público y exponer a una persona que ya estaba siendo violentada en sus redes, ¿no? Y entonces se crea, ya digo, todo este ciclo donde ella recibe miles de amenazas de muerte, por ejemplo. Lo sé porque cuando esto ocurre, y yo le he pedido ahora que lo cuente y ella lo contará, pero cuando esto ocurre, ella decide delegar en mí y en otra persona sus redes porque es incapaz de toda esta violencia, la está sobrepasando. Entonces yo accedo también a esas redes y durante una semana ella recibe cientos de amenazas de muerte de muchísimos perfiles. Por ejemplo, acaba de fallecer su abuela y también recibe mensajes del tipo «te lo merecías», «ella ha muerto por culpa tuya». Bueno, cosas extremadamente violentas, contenido sexual. Y a nivel público lo que más se hace es hablar de sus pechos, de si ella iba o no con sujetador, de si ella es una tía follable, de si ella, bueno, pues a pesar de ser feminista, bueno, tiene unos pechos bonitos o no. Se centra mucho todo el discurso, ya digo, más visible en esa parte, ¿no? En esa parte física. Yo le he pedido a Ana que 1 año y medio o 2, ya no sé cuánto tiempo ha pasado de que esto sucediera, explique ahora, analice un poco cómo vivió ella misma esta violencia y también exponga y clarifique bien por qué es una violencia real. Hola Berta y hola a todas las compañeras que estáis hoy en el CCCB. Voy a intentar hacer un repaso de las sensaciones que experimenté después de mi paso por Operación Triunfo y de mi relación forzosa con los antifeministas, los machistas, los ultraderechistas. Y nada, simplemente avisar que obviamente parto de una experiencia personal y que espero que sirva luego para una discusión más colectiva, como estoy convencida de que será así. Creo que es importante señalar la diferencia que yo experimento en relación al propio acoso en los mismos días en los que eso sucede. Pienso en los primeros días, las primeras horas, bueno, todo fue en un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Pero pienso en las primeras horas en las que yo me sentía por encima de todo eso, ¿no? Sentía que podía lidiar con esa violencia, que podía asumir que era asimilable o tolerable por mi parte. Incluso recuerdo hacer un esfuerzo yo misma por discernir en una especie de yo virtual y yo material e intentar reducir la violencia a esto está pasando en Twitter pero no existe, ¿no? O bajar a la panadería o a la farmacia y autoconvencerme de que efectivamente eso no estaba pasando, solo estaba en Internet. Sin embargo, a medida que pasan las horas, sí que me veo completamente avasallada, abrumada por la cantidad de violencia amplificada que me llega por todas las redes sociales. Perdón. En mi caso se parecía mucho a una pesadilla, ¿no? Empiezo a recibir las mismas palabras repetidas y multiplicadas. Tetas, tetas caídas, tetas, 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 tetas. Hasta el punto que me destrozan, ¿no? Recuerdo inmediatamente después de que pasara el acoso, una de las cuestiones que más repetía yo era que sentía que me habían dado una paliza. Sentía como una brutalidad similar a una violencia física. Me sentía cansada. Pese a que no había hecho nada, no había salido de casa, ni siquiera había contestado a ningún mensaje porque tomé esa decisión yo. También recuerdo un momento muy concreto y es que en la habitación yo tengo un espejo de cuerpo entero y en un momento dado, saliendo yo de la habitación, me quedo mirando a ese espejo durante un buen rato, me quedo mirando a mí misma y en el fondo lo que estoy mirando es mi cuerpo. Miro mis tetas y me pregunto, ¿realmente tengo las tetas tan caídas? Y yo creo que ese momento de revelación absurda me sirve para darme cuenta que esta violencia me está atravesando, me está destrozando y que claramente necesito ayuda y necesito apoyo.
Lo que más me alivió en esos momentos, suena como muy evidente, ¿no? Pero fue hablar con compañeras feministas que habían pasado por procesos similares y que me decían, esto es corto, esto va a pasar, ¿no? Pues eso, como Cristina Fallarás, Iranzu Varela, Brigitte Vasallo. Y creo que es Iranzu Varela la que me dice, no tienes por qué ver esto, no tienes que pasar por esto, delega, externaliza las redes sociales y que sean unas amigas las que se encarguen de cuidarte en estos momentos. Y eso fue un poco lo que pasó. Paralelamente, Berta, Andrea Gómez, se ofrecieron para llevarme las redes sociales durante esas horas, durante esos días, y hicieron una labor fantástica de barrido, limpieza, filtro, y de hecho a día de hoy sigo viviendo con palabras censuradas y creo que gracias a eso vivo mucho más tranquila. Pero creo que eso fue imprescindible, ¿no? El sentir que no estaba claudicando tampoco por renunciar unos momentos a mi espacio virtual, ¿no? Porque sí que es verdad que durante algunos momentos yo sentía que marcharme era perder la batalla, ¿no? De que estaban ganando si yo apagaba el Twitter. Y eso me pasó también durante los días posteriores, ¿no? Había como una sensación de culpabilidad, de si no vuelvo ya, si no digo algo, van a pensar que ya está, que han ganado, ¿no? Que me ha achantado definitivamente. Pero todo esto evidentemente convivía con una necesidad de desconectar por mi parte y de vivir y pasar esta especie de dolor acompañada de los míos y sin exponerme a esa brutalidad. Sobre cómo me ha afectado esto, a mí me encantaría decir que no ha pasado nada reseñable en mi vida en este último año y que sigo compartiendo las cosas de la misma forma que lo hacía antes, pero creo que primero nunca lo sabremos cómo era esa Ana pre-OT o cómo sería ahora. Y en cualquier caso sí que creo que es mentir, ¿no? Creo que hay un temor nuevo, un miedo que antes no existía, un miedo que sin embargo yo había podido ver o había asistido cuando le había pasado a compañeras feministas o periodistas que habían pasado por procesos similares, pero que en cambio cuando te pasa a ti creo que tiene como una consecuencia mucho más tangible, ¿no? Creo que de forma innegable se ha generado en mí esa sensación de que están ahí, de que pueden atacarte, de que están ahí preparados para destrozarte, aunque solo sea durante 72 horas. Y es un terror muy molesto, muy incómodo, ¿no? con el que es convivir. Además hay otro síntoma muy claro, ¿no? La camiseta, por ejemplo, que llevaba yo el día de la charla en OT, no la he podido sacar del armario, no me la he podido volver a poner. A veces me pregunto si alguno de estos frikis que todavía me siguen escribiendo no estará dispuesto a pagar una cantidad de dinero y así yo me deshago de la camiseta. Pero en cualquier caso creo que también es como un síntoma de que eso sigue ahí y de que es una violencia muy, muy real. Bueno, yo lo pedí, ha sido un poco largo, pero bueno, lo que ella ha querido extenderse y un poco habla de esos mensajes que sigue recibiendo, que sigue, bueno, ella de hecho escribió un texto que está en el diario.es que precisamente ella intenta como dialogar también con una de esas personas, con uno de esos hombres que la está acosando y eso no llega a buen término y digamos que es algo con lo que ella sigue conviviendo, ¿no? Sigue recibiendo mensajes del tipo esto, ¿no? Oye, me han dicho que tienes las tetas muy grandes, oye, podemos quedar, oye, podemos, bueno, pues otro tipo de mensajes violentos. En su caso, por ejemplo, lo que hicimos fue cerrar las redes, pero es verdad que, claro, las redes privadas al final, cuando tú eres periodista ahora mismo, pues es verdad que no te permiten tampoco, cuando utilizas las redes a nivel profesional, pues después no te permiten tenerlas privadas, ¿no? Es decir, hay incluso lugares donde nos están obligando a compartir las cosas en las que trabajamos, ¿no? Y a Ana Pacheco también le ocurre y, por tanto, no se puede permitir tener esos perfiles cerrados, ¿no? Quizás una cosa que deberíamos haber pensado antes, pero bueno, ahora ya está ya todo mezclado y sigue un poco, ya digo, después de 2 años recibiendo ese tipo de mensajes y ahí es por eso dice lo de la camiseta. Y el siguiente caso, vale, sí.
o este caso de estudio, o estos, que es un poco diferente al de Ana Pacheco, pero yo creo que es incluso aún más grave, si cabe, que es el de Cristina Fallarás. Y a mí me interesa sobre todo por cómo este caso se ha desarrollado, por lo triste también y lo violento que es que hace solamente 3 años Cristina Fallarás crease ese Cuéntalo, que fue ese movimiento tan importante, yo creo, dentro de Twitter, que fue cuando miles y millones de mujeres, después también en Latinoamérica, contaron sus experiencias de violencias sexuales, y fue gracias a las redes sociales que eso se posibilitó, que por fin encontraron un lugar donde explicarse, y como de ahí en 3 años ella comienza a recibir hordas de violencia amplísimas y finalmente se ve obligada a abandonar Twitter. Entonces, bueno, en primer lugar voy con ese Cuéntalo, que hay este libro que está dedicado únicamente a ese fenómeno, en cuadernos de anagrama, y también voy a leer un poco cómo se desarrolla para que un poco veáis también, yo creo, la importancia de ese movimiento, porque lo fue. Tras un primer día frenético y cuando el dolor en aquel espacio virtual obligaba a ir saliendo, todo cambió de golpe. El lugar que ya era Cuéntalo se llenó de relatos durísimos. La violencia narrada se hizo más y más insoportable, no por la acumulación. El hashtag había saltado al Atlántico y desde Argentina, Chile, México, Perú, Colombia comenzaron a llegar aquellas que a su terror añadían: lo cuento yo porque mi hermana ya no puede. Inmediatamente Cuéntalo ocupó el número 1 de las listas de difusión mundial, lo que se llama un trending topic global, y a la vez colocó en el número 1 de lo más difundido en España. La red y el idioma prestaron el lugar y las armas que aquellos miles y miles de mujeres nunca habíamos tenido. El sitio donde saber que no eras la única a la que un jefe le había enseñado el pene, obligado a hacerle una felación, a la que un padre o padrastro había violado durante toda su niñez, a la que su marido molía a palos, a la que varios varones habían retenido atada para practicarle todo tipo de torturas durante días. 15 días después, alrededor de 3 millones de mujeres habían participado en Cuéntalo, en esa habitación del espanto. ¿De dónde salía tanto dolor? Y sobre todo, ¿dónde había estado escondido? ¿Quién lo había escondido y por qué? ¿De verdad alguien se iba a atrever a partir de entonces a decir que esas historias eran falsas? Esto sucede, ya digo, en 2018. Aquí tenéis, bueno, simplemente la noticia, ¿no? Estamos en un momento cuando está sucediendo todo este juicio de la manada, cuando, bueno, yo creo que en ese momento Twitter de pronto se presenta como un escenario que fue primero el Me Too en Estados Unidos, y que aquí el Cuéntalo incluso. Yo creo que es más extensible, porque al final ya no estamos hablando de mujeres famosas, estamos hablando de que cualquier mujer empezó a utilizar ese hashtag, ¿no? Y 3 millones de mujeres, que bueno, pues también es un poco por qué tuvieron que utilizar la red social, porque no habían tenido ningún otro sitio para denunciar. Después de eso, Cristina Fallarás ve cómo empieza a recibir una violencia constante. En el caso de Ana Pacheco es por un hecho puntual, lo suyo es algo que se extiende día tras día y durante semanas y meses y años, hasta un poco llegar al presente. Yo entrevisté a Cristina Fallarás en Pícara en un momento en el que ella, por ejemplo, había recibido ya en su casa, le habían marcado la puerta de su casa con una cruz, había recibido amenazas de muerte para sus hijos a través de emails, que fue lo único, también amenazas de muerte a ella, pero fue esa amenaza de muerte a sus hijos fue lo único que pudo llevar y que pudo denunciar. Y después ella decide mudarse directamente, ¿no? Porque no puede vivir tranquila, porque digamos que obviamente sobrepasa el espacio online, no solamente las vivencias y cómo lo vive ella, sino también un poco esa violencia, ¿no? Y también va por la calle y un día la empujan y la llaman feminazi, y bueno, decide mudarse y cambiarse de domicilio. Y bueno, voy a leer 2 respuestas de esta entrevista, porque me parece que, que pone un poco, que también resume un poco lo que hemos hablado de toda esa violencia, ¿no? 2 preguntas y 2 respuestas. Yo le pregunto: ¿qué tipo de agresiones sufres ahora mismo? A mí me llamó un día un analista de redes al que ni siquiera conocía personalmente para avisarme de que había alcanzado en Twitter las 1000 agresiones por minuto. A cualquier persona que sufra 1000 agresiones, esto le modifica su vida. Si las tienes en un día, te la modifica brutalmente. Si las tienes al minuto, como yo, la vida que vives ya nunca será normal, por mucho que seas radical, por mucho que te hayas acostumbrado a que te insulten. Levantarte, comer algo, trabajar, criar a tus hijos, follar o no, tener pareja o no, pagar un alquiler, agua, teléfono, salir a pasear, ir a una librería, todo esto se convierte en otra cosa. Yo le pregunto: ¿cómo describirías esa vida? Soy incapaz de decirte, llevo tiempo intentándolo, porque además me dedico a exigir que contemos las cosas, pero si no he encontrado cómo hacerlo es porque no ha sucedido antes.
Es decir, si lo que nos pasa tiene un referente histórico, esto nos ayuda a definirnos ante esa situación. Sin embargo, en el uso de las nuevas tecnologías y en la existencia de una vida virtual como la que estamos llevando, no hay una referencia a la que me haya podido agarrar para explicarme. Esto lo convierte en un infierno. Si tú vas por la calle y un tipo te grita puta, te voy a matar, te voy a destrozar la vida, todos los que hay alrededor, incluso siendo contrarios a ti, no se unen al agresor. En cambio, con el acoso en red pasa prácticamente lo contrario. Crea la horda suficiente para modificarte la vida radicalmente. Bueno, no he explicado quién era Cristina Falleras, es una periodista muy conocida y por eso he entendido que ya la conocíais, pero perdón, por si alguien no lo hacía. Y ella, por ejemplo, lo que yo también le planteo en la entrevista, ella va, o en ese momento iba todas las mañanas a las mañanas de 4, que son estos programas donde también hay como debates bastante violentos a veces, ¿no? Que juegan en unos términos, y le pregunto un poco que dónde sufre más violencia o dónde se ha sentido más agredida. Por ejemplo, discutiendo con alguien como Javier Negre, que es de Vox o de ultraderecha. Y ella dice que, por supuesto, en redes mucho más y que además considera mucho más valioso todo el discurso que ella puede establecer en televisión por la cantidad de personas que lleguen, ¿no? Y entonces, bueno, aquí cuando yo la entrevisto, ella está ya completamente saturada de Twitter y unos meses después se produce este abandono de la red social, que lo explica en esta columna en Público, donde ya cree que hemos perdido este espacio, hemos perdido, me refiero al activismo feminista, y donde, bueno, ella llama un poco a encontrar otros espacios de difusión y que algo que ha posibilitado, algo como fue el Cuéntalo, ahora mismo ya no vale, ¿no? Ya está totalmente copado por ese antifeminismo. De hecho, yo en esta entrevista le pregunto si cree que un Cuéntalo ahora sería posible. Y ella cree que no. Ella cree que la violencia antifeminista, digamos, que es demasiado intensa en Twitter ahora mismo y que esta red social ya no sirve para eso. Bueno, yo creo que es una actitud como un poco derrotista, ¿no? Puede tomarse así. Y yo realmente creo que, como os decía un poco al principio, bueno, ya un poco a contemplar esto no tanto como, bueno, de pronto me voy de la red social, parece que no pasa nada, porque de hecho no ha pasado nada. Y precisamente llamo a mirar eso desde un poco el análisis y desde que eso es algo sumamente grave, ¿no? Que haya mujeres abandonando espacios donde antes podían escribir con libertad y que ahora sencillamente no puedan hacerlo por la enorme violencia que sufren. Y podemos hablar de que movernos a otros espacios o podemos hablar, ya digo, de soluciones, pero ahora mismo yo creo que ha ocurrido algo sumamente grave. No es solamente Cristina Falleras, sucedió con Ada Colau, por eso ella también pone lo de también, pero bueno, y muchas otras mujeres que no tienen esa relevancia pública y que por tanto no hemos podido ver, pero es un fenómeno que está sucediendo en Twitter. Y ahora ya por último, además veo que es un poco tarde, pero bueno, es un poco como plantear qué soluciones se están dando desde el activismo feminista. En este caso yo he reunido una serie de memes que se hacen desde cuentas bueno, como Cerras Regular, como Queens del Edit, en Astral, memes masculinidad, memes feministas. Y bueno, pues es una forma de plantear que la defensa también es directamente crear como contenido anti esos grupos y no estar siempre un poco como intentando defenderse de esas agresiones porque es sumamente agotador. Entonces llaman un poco también como a la creatividad y al humor, incluso desde el feminismo. Hay un capítulo en este libro que se llama Nuevos formatos, nuevos imaginarios, de Elena Castro y Laura Tavares, que hablan de una estrategia, que de hecho así se llama el capítulo, que es Strolling, haciendo referencia a los trolls. Strolling You Down no es sino el intento por pensar qué clase de muros podemos construir y qué herramientas contamos para derribar a aquellos que nos detienen. Strolling You Down trata de dar respuesta a una serie de preguntas formuladas dentro de esta experiencia. Trata de ser un entrenamiento, de ponernos en situaciones reales e hipotéticas que nos permitan saber responder. Y esto es un poco, ¿no? Estar ya como atenta siempre bueno, a esa violencia, a sufrirla y un poco anticipar sus propias estrategias y poder contestar antes, por ejemplo, con estos memes. Yo lo que hago mucho ahora es contestar a veces con un payaso directamente como yo no te voy a ridiculizar, te voy a poner aparte, yo no voy a entrar a discutir contigo, ¿no? Yo no voy a entrar a esa violencia. Pero bueno, igualmente yo creo que son estrategias un poco como bueno, que digamos tomamos ya de una autodefensa feminista cuando todo parece que no funciona, ¿no? Y que debería haber funcionado antes. Bueno, iba a poner un vídeo, pero esto no sé si es un poco
poco tarde. Vale, mira, bueno, precisamente aquí mismo en el CCB hace 2 años se hizo una reunión entre distintas mujeres donde estaba Cristina Fallaras. Ana Burgos es una de las creadoras de memes feministas, de una página en Facebook. Ella fue una de las pioneras en hacer memes. Y aquí mismo también un poco contaba pues algunas estrategias, como ella ha vivido esa violencia o desde la cuenta, y me parece bastante interesante. Esta es una serie de archivos que se han reunido también en Pícara junto con esa encuesta que ponía antes, que podéis consultar, es de libre acceso, y hay muchos contenidos un poco que hablan de toda esta violencia online, ¿no? De experiencias y también de esos pequeños estudios que se están realizando. Yo creo que hay ciertas estrategias de autocuidado en determinados momentos que hace que cierto contenido no lo publiquemos, ¿no? Más que autocensura, yo hablaría de autocuidado que en algún momento sí puede conllevar a la no publicación de algo, ¿no? Por ejemplo, desde Memes Feministas nos tumbaron la página en Facebook después de un montón de ataques de machirulos denunciando masivamente nuestras publicaciones, bueno, y de mensajes por privados, llamándonos de todo, ¿no? Y cuando nos tumbaron la página decidimos parar por un tiempo, porque sí que estaba teniendo unas consecuencias emocionales, ¿no? Y bueno, políticas en nosotras, y decidimos parar. Estuvimos un año paradas, después volvimos otra vez a emprender el proyecto. Entonces eso, íbamos pues publicando o dejando de publicar en función de nuestra fuerza, pero sí es cierto que menoscaba fuerzas y que requiere de una estrategia colectiva para que esa censura y autocensura no se dé, ¿no? A veces es que no identificamos, no sé si es por desconocimiento o porque realmente falta legislación, como ciertos ataques como denunciables, ¿no? El hecho del anonimato en Internet dificulta muchísimo identificar a quién es la persona. Si es reiterado sí que es más fácil, pero cuando se esconde en diversos perfiles, ¿no? Con distintos nombres así, pues bueno, hay que perseguir IPs y así, ¿no? Después hay algunos ataques que son como insultos puntuales que cuando son, ya te digo, son repetidos por un montón de gente, pues sí que es realmente una situación de acoso y de violencia grave, pero cuando son ataques así sueltos nos cuesta un montón. Y cuando haya denuncias, ¿no? Amenazas reales a nuestra integridad, ¿no? En esta amenaza de la que estoy hablando, decía, sabemos dónde vives, vamos allá por ti, dónde viven tus padres, dónde vive tu familia, ¿no? Que bueno, que nosotras pensamos que era un farol, pero que realmente había ahí una amenaza, ¿no? Contra la integridad personal de las que estábamos allí, nuestras familiares. Intentamos hacerlo, pero nos suponía como un proceso burocrático tan grande, y también hay una cierta desconfianza, ¿no? En las instituciones para llevar esto a cabo, y un poco de incredulidad, ¿no? Cuando buscamos abogadas o abogados era, ¡guau!, eso es muy difícil, hay que registrar la IP. Bueno, también se le quita importancia, ¿no? Como en general a las violencias machistas, ¿no? No es para tanto, ya pasará. Hay ciertos mensajes que dificultan la denuncia y hay cierto desconocimiento de cómo denunciar una violencia en el ámbito digital. Yo creo que el humor es una buena estrategia, no es la única, ¿no? Creo que sí que es imprescindible que nos reapropiemos del humor, que además el humor siempre ha pertenecido, ¿no? Al campo de la masculinidad y ha estado siempre muy ¿no? Es muy androcéntrico, y además se ha usado, ¿no? Para oprimir, para resaltar siempre lo subalterno, ¿no? A las mujeres, a las personas no blancas, a las personas gordas, a las personas con diversidad funcional, ¿no? Y es la responsabilidad de las feministas reapropiarnos del humor y utilizarlo como un arma de combate y resistencia, pero bueno, también hay otras, ¿no? Yo también abogo por estrategias confrontativas directas cuando así se dé, e incluso por la pedagogía en los ámbitos en los que sea posible, ¿no? Creo que tenemos que combinar pedagogía, estrategias combativas, ¿no? Frontales, y el humor creo que es muy potente y además es muy liberador y terapéutico para las feministas. Bueno, nada, yo había traído como esto unos recursos más o menos, ya digo, de soluciones como las que hablaba Ana Burgos, ¿no? De que se están poniendo, por ejemplo, a través de las redes sociales sí que se ha hecho algo, sí que se han dado ciertas herramientas, siempre hemos tenido el bloqueo y el silenciamiento. El problema es que, claro, esto ya se produce cuando la violencia ya ha llegado, ¿no? Son medidas que se pueden tomar después para que no se reproduzca por parte de la misma persona, pero al final, ya digo, vienen después de esa violencia, no sirven para establecer mecanismos un poco de contención antes de que sucedan. De hecho, la encuesta esta que es aquí abajo, las violencias de género en línea, esta la que nombraba antes, sí que el 40% de las mujeres agredidas dice que lo ha denunciado ante la propia red social,
y que bueno, pues al final se ha suspendido ese contenido, se ha borrado esa cuenta, pero bueno, el problema con esto es que esas cuentas vuelven sencillamente con otros perfiles y también que los propios grupos antifeministas han logrado, como contaba ella, por ejemplo, que tumbaron la página de memes feministas porque precisamente se apropian de esas estrategias mediante la denuncia masiva y como al final funcionan a través de algoritmos y son respuestas automatizadas por parte de las redes, al final se acaba también censurando un contenido feminista en lugar de un contenido machista, ¿no? Entonces, esas estrategias vemos que están fallando y que llegan tarde, las que ofrecen las propias redes. A nivel judicial, únicamente se protegen casos. Por ejemplo, hay una página súper útil que ha creado Donastec sobre cómo denunciar lo que decía antes de los contenidos, contenidos sexuales privados que se transfieren entre usuarios, y para esto sí que hay mecanismos judiciales. Esta página es súper útil en la que explica un poco todos los pasos que se pueden dar para denunciar. Por otro lado, tenemos la autodefensa feminista directamente, que de hecho en esa encuesta también la mayoría dice que es un poco donde se ha apoyado, y sin embargo el 75% también de esas mujeres dice que intentó buscar redes feministas y no las encontró. Esto también nos pone un poco alerta y también sucede un poco que estos casos más visibles, como los de Fallarás o Pacheco o Iranzu Varela, sí que vemos que hay una respuesta feminista en redes, pero también nos está diciendo que después hay muchas otras mujeres que son atacadas y a las que no se las está protegiendo o nadie las está defendiendo, ¿no? Se ha intentado crear cierto movimiento a través de hashtags, pero un poco el problema es que no se llega, ¿no? Que la otra parte es más numerosa y parece que tiene siempre más tiempo para ejercer toda esa violencia que las mujeres para defenderse, ¿no? Y bueno, aquí un poco termino, ¿no? Porque era un poco comentar algunos recursos, pero que van en esta línea, y por abrir turno de preguntas y comentarios, lo que queráis contar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecido por la conferencia de hoy. Yo quería hacer un comentario en referencia a estos elementos que salen por las redes, que tienen 1 millón de seguidores, que cuando digo 1 millón solamente son los que salen allí, seguramente que son bastante más. Y me parece un tema preocupante para el tema mental de los próximos años cuando llegan a hacer estas cosas, porque creo que el problema es de las generaciones que vienen detrás, que ya están niños de 7 o 8 años con un teléfono de 1.000 euros, por ejemplo, como veo cada día, y están viendo cosas como estas, ¿no? Quiero decir que es un problema de reflexión, ya como tú dices, por parte de las autoridades, de los movimientos, porque esto irá increciendo. O sea, esto pasa hoy, pero las generaciones que vienen detrás seguirán seguramente estos pasos, ¿no? Y es un poco preocupante lo que has expuesto. Sí, no, totalmente de acuerdo, sí, es preocupante. Es cierto que lo de las generaciones, bueno, tienen más acceso obviamente a esos contenidos, pero bueno, que también lo tienen, o sea, ahora mismo el acceso a Internet y a esos contenidos está totalmente generalizado, entonces bueno, quizá comiencen a consumirlos antes, pero es cierto que ahora mismo, sobre todo entre la generación millennial, es que ya estamos hablando de 23, 24 años para arriba, es donde más está también calando este discurso. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando salió hace poco una encuesta sobre, una de estas encuestas oficiales también, ¿no?, que preguntaba a jóvenes, no me acuerdo exactamente las edades, pero sí creían que la violencia de género era un problema importante, y ahora mismo ya, bueno, prácticamente ninguno consideraba que era un problema importante. Sobre todo era preocupante porque había bajado, no recordar las cifras, el número el porcentaje que consideraba que la violencia de género era un problema social relevante, ¿no? Y que también había bajado el número de hombres que se consideraban feministas o que consideraban que el feminismo tenía importancia. Y esta encuesta sí que estaba dirigida un poco como chavales que a lo mejor creo que entre 14 y 18 años o algo así. Y entonces, bueno, podemos señalar como el consumir estos contenidos entre una de esas causas, ¿no? Yo creo que también la amplificación de esos discursos por parte de partidos políticos, ciertos partidos que antes de extrema derecha, que antes, bueno, no estaban presentes, claramente también es un indicador de
de ello, ¿no? Estos contenidos, ya digo, están en Internet, pero es que también están en el Congreso de los Diputados, ¿no? Al final parece que se han abierto las puertas a discutir sobre temas que ya parecía que teníamos superados, ¿no? Que de hecho este es uno de los problemas que también, bueno, esto también reportan, yo creo, esos vídeos. Pero sí, bueno, claramente hay una transfusión un poco ya a quien tiene acceso al final al smartphone. No sé si hay preguntas también de... No, vale. Sí, hola. Vale, antes de nada, muchas gracias por la charla. Y te quería preguntar, porque me ha sorprendido al principio de la charla cuando se ponían en la segunda encuesta creo que era, se ponían como muchos términos con los porcentajes, ¿no? Me ha sorprendido la cantidad de términos que hay para intentar más o menos definir o enmarcar las violencias y cómo todos estos además se conectan y no aparecen solos. Te quería preguntar si crees que es más complicado identificar la violencia que es online en comparación con la que no es online, o esto ocurre también en la parte real, digamos, personal. Sí. O sea, yo creo que claramente sí que es más difícil de detectar, precisamente porque no está, un poco porque estos términos no los conocemos. Es decir, por ejemplo, si ahora hablo de gaslighting, probablemente, bueno, aquí a lo mejor la mitad de las personas saben un poco de qué estoy hablando, que es una violencia dentro del ámbito de la pareja. Una violencia machista, y sin embargo estos términos son prácticamente desconocidos. Es decir, si ni siquiera sabemos nombrar esas violencias, no las sabemos tampoco identificar. O sea, esto, por ejemplo, que me refería, ¿no? De cuando están robando o están cogiendo material de otras redes sociales tuyas y te las están poniendo en una discusión, muchas veces creemos que es culpa nuestra también. Nosotros mismos hemos compartido ese contenido, ¿no? Y que al final están cogiendo un contenido que habíamos compartido, te sientes mal por haberlo compartido en su momento y eres tú la que te retraes, ¿no? Y precisamente no tienes una definición de esa violencia, no estás obteniendo un apoyo, no tienes ningún tipo de solución y obviamente, bueno, pues sencillamente se invisibiliza y se queda ahí normalizada. Así que sí, yo creo que claramente, yo no sé si hablaría de que es más grave o menos grave, porque también es difícil esto de poner las violencias en una pirámide y de hecho yo creo que es un error, pero sí que claramente hablaría de que están más invisibilizadas y normalizadas las violencias online que las violencias en otros espacios. Gracias. Merci per la xerrada. Faria pregunta en català, però cap problema lingüístic català-castellà. Volia preguntar-te una mica connectant també amb l'Angela Nagel, que no, hi ha punts que estic d'acord amb el que diu i n'hi ha d'altres que no, perquè crec que la perspectiva que porta és bastant, una miqueta més reaccionària del que ella creu, però m'agrada perquè hi ha gent que diu que sí amb el cap. Però, perdona, ¿quién has dicho? La Nagel. Vale, sí. Perdó, és que pronuncio raro. I anava a fer és un comentari i és més gairebé animar-te a pensar més enllà. No és una pregunta tancada, és una pregunta oberta per tu. Precisament el concepte incel el va inventar una dona, que és una cosa molt interessant, i és com que com podem pensar en aquestes estratègies obertes i anar més endavant i construir, com podríem pensar en l'àmbit sexoafectiu o feminísticament, com per exemple per reapropiar el concepte d'incel, explorar-lo creativament, positivament, més aviat, i això ho deia perquè també és interessant veure com totes aquestes estratègies, el doxing, tot això, vull dir, tenen una trajectòria de dècades, vull dir que això ara s'ha accelerat moltíssim, que és el que comentaves tu, i que ara seria impensable fer un cuéntalo, però vull dir que tenen una història, venen dels 90, venen d'uns... i que això fa molt bé l'Àngela, com a ell em fa el mapeig ben fet, i res, que volia saber una mica la teva opinió o què proposaries, per curiositat. O sea, pero ¿qué propondría como solución, dices? Bueno, o sigui, com
¿qué estrategia podríamos, por ejemplo, respecto al concepto de incel, que tiene una raíz claramente ideológica ligada a la idea de monogamia, deseo, corporalidades, etc., y capitalismo, quieras que no, ¿cómo podríamos desde el feminismo pensarlo o romperlo? No sé, quiero decir. Ya, bueno, sí, como la reapropiación un poco de conceptos, perdona, sí, que podéis preguntar en catalán también, pero no estaba entendiendo un poco, sí, porque bueno, es un poco complejo, ¿no? Yo tampoco tengo aquí soluciones, muchas, sino también las que hubiera ofrecido. Y bueno, en el de Julia Ebner, de hecho, también describe esa palabra incel, cómo nace de una forma y cómo después el movimiento se va convirtiendo en algo propio de la ultraderecha, porque hay que estar atentos a esos mensajes y a esas palabras que se van pervirtiendo también. Pero bueno, esto yo creo que también sucedía antes, cuando no había redes sociales, es decir, como que al final esta manipulación un poco de conceptos, esta creación de un relato respecto incluso a qué es el feminismo, ¿no? Al fin que hemos visto de este vídeo que jugaba con el contrato sexual y con no sé qué historias, al final estás pervirtiendo todo el rato significados y conceptos feministas y temas que tienen una relevancia sobre el consentimiento sexual, ¿no? No es un contrato, es que simplemente quiero bueno, mantener relaciones sexuales y que las dos personas estén de acuerdo, ¿no? Es lo único que se está pidiendo desde el feminismo. Y entonces, como que no ocurra eso, bueno, es muy complejo. Yo creo que a nivel de activismo sí que se está como más atento a discursos políticos y sin embargo en redes a veces ocurre todo demasiado rápido y cuando ya lo que al final tenemos son las ruinas o un poco como todo el destrozo que ha dejado. Ahora con la palabra incel, yo realmente, bueno, no sé si merece la pena hasta qué punto como reapropiarse de esa palabra. También, bueno, sí quiero decir que si opinas otra cosa, pues esto, que no tengo yo como una perspectiva muy clara sobre esta reapropiación de términos, pero bueno, sí que creo que eso, que las redes posibilitan como que todo se vaya pervirtiendo absurdamente rápido. Y como ya nos encontramos esto, ¿no? Como con mujeres que directamente han abandonado la red, aquí no ha pasado nada y entre tanto, ¿qué está ocurriendo? Y es cierto que las redes están presentes desde hace mucho más tiempo y que estos conceptos también se manejaban dentro de ciertos ámbitos, pero que al final, bueno, no estaba tan normalizado, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que, bueno, ahora llega ya como a presentarse como una cuestión muy dañina y muy violenta y quizá antes, bueno, no estábamos en ese punto, no sé, me estoy como liando en temas, pero eso que no sé, yo no te sabría decir un poco eso. Yo creo que el feminismo en sí mismo o el activismo feminista cuando se da en asambleas en las que yo, por ejemplo, también estoy y he estado durante años, bueno, esa conversación se daba como de una forma mucho más tranquila o de una forma como mucho menos que de pronto es que todo se transforma aquí tan rápido que es incontrolable a veces. Y de hecho, antes también iba a decir un poco que uno de los problemas que ha ocurrido con todas estas violencias es que las propias mujeres y las feministas también utilizamos muchas veces estas violencias y lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema, con toda esta vertiente transfoba dentro del feminismo que utiliza todas estas violencias de una manera absolutamente normalizada. Es decir, las mujeres somos víctimas y también muchas veces somos agresoras e incluso sin darnos cuenta. Y una de las estrategias, yo creo, para que esto empiece a solucionarse es también estar atentas nosotras mismas a cuando hacemos publicaciones, a qué estamos exponiendo a cuentas con muy pocos seguidores y nosotras tenemos muchos seguidores, si estamos lo mismo recogiendo información que esa persona ha considerado que ya es privada, si estamos haciendo público algo que pertenece a la privacidad de otra persona, si estamos señalando. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, también tiraría un poco por ahí y son cosas que sí que se están hablando dentro del feminismo, ¿no? Como, bueno, ojo que estamos también nosotras reproduciendo y bueno, no sé, creo que no he contestado mucho a lo que has dicho y me he ido como liando, porque, bueno, realmente es que no sé una solución, ¿no? Así como... Y el caso de Estados Unidos es que también es verdad que es tan fuerte y tan violento y está todo tan, bueno, desbordado que, no sé, a veces, bueno, es como esperanza de que en el contexto del Estado español pues estemos un poco en otro punto. Más o menos. Hola, què tal? Jo volia donar alguns
recursos d'autodefensa, com sumant a l'última diapositiva que has posat. Un és una pàgina web de la xarxa d'autodefensa ciberfeminista, que la URL és autodefensa.online, i allà tenen un formulari on dones o persones LGTB que rebin atacs violents de violència online poden omplir un formulari i demanar ajuda. És un recurs que es porta de manera voluntària, per tant no és una cosa que estigui 24 hores disponible, però bé, és un recurs que de moment existeix. I s'està presentant justament aquests dies un altre recurs que es diu Femblog, que això ja sí que és, com està més professionalitzat. De hecho, es que coincidía la charla que ellas iban a dar con esta charla a la misma hora. Que serà una prova pilot, de moment, però que esperem que pugui anar més enllà d'una prova pilot, que serà una línia d'atenció a víctimes de violència online. La idea és que s'atengui les víctimes de violència des del punt de vista legal, des del psicosocial i des del tecnològic també, com poder fer front a aquest tipus d'atacs. I precisament també aquest any la campanya del 25N, que és el Dia de la Violència contra la Dona de l'Ajuntament de Barcelona, la porta Dones Tech i està enfocada també en les violències digitals. I bé, durant aquests dies, pel que queda de novembre fins al 25, hi haurà diverses activitats que si ho busqueu ho podreu trobar. Hi ha una exposició a la Sagrada Família, al Centre Cívic de la Sagrada Família, hi ha una exposició sobre el tema. I el dia 18, a la Massana, ja per un spam, hi ha l'acte d'inauguració de la campanya, que també, ara no sé dir l'hora, però si us interessa el tema serà interessant. També la idea és com buscar solucions i contranarratives al fenomen, que és una cosa que cal, crec que fa falta. I volia afegir també que la violència digital és un problema, ja com tot l'àmbit de violències com intraparella, tot el que és violència de gènere, que evidentment també es trasllada a l'espai digital perquè és un espai més avui en dia en les nostres vides, però en les violències que has tractat més, que són com les violències cap a figures públiques, al final el que genera és un tema disciplinatori, és dir-nos a totes les dones i a totes les persones que no són homes cis, blancs, heteros, que exposar-te a internet té un preu molt alt i no tothom el pot pagar, a nivell emocional i per molts altres motius, no tothom el pot pagar. Llavors, això crec que ja estem veient, a aquestes altures de la pel·lícula, que té unes conseqüències directes en la representativitat a internet. La majoria de creadors de continguts són tios i quan s'exposen dones o dissidències de gènere i gent racialitzada, etc., rep una de violència que al final genera que hi hagi molta menys gent generant continguts que no representa la societat actual, sinó que representa només un sector molt concret. De fet, de les 10 persones a Twitch que tenen més seguidors de tot el món, tots són persones blanques i 9 són tios, són homes, i n'hi ha una que és una dona, que crec que és l'última o la penúltima. Llavors, simplement com comentar que la paradoxa de que fa uns anys, o sigui, no fa tants anys, fa 20 anys, teníem només un tipus de representació blanca, prima, hetero, etc., que era la de les pel·lícules de Hollywood i de les coses que es produïen, que eren molt poques, amb molts diners, i això que ens va portar a internet, de crear com un paradigma en el qual molta més gent es podia sentir representada, la gent creava les seves pròpies narratives, etc., estem veient que hem donat com la volta completa i cada cop, vull dir, encara no hem perdut del tot, però com que cada cop hi ha menys gent que s'atreveixi a explorarse a internet i si mirem les creadores de continguts això es veu de forma molt clara. Vale, bueno, muchas gracias por los aportes. Y ahora un poco esto, esa explicación, yo he sacado esos casos como más mediáticos, porque creo que, Fallarás, por ejemplo, para mí es esto, yo he utilizado un contenido y al final, eso que he dicho al principio, hay muchas mujeres que están abandonando esos espacios para compartir contenido por esa violencia y a mí me parece gravísimo, no me parece que la solución es vamos a encontrar otros espacios, es que estamos perdiendo lugares que antes nos pertenecían y que ahora... que espacios mucho más minoritarios los que podamos encontrar y crear, así que, sí que estoy de acuerdo un poco esto, como que es un fenómeno que no consiste solo en moverse o que no consiste solo como en decirlo. Nada, y gracias por los apuntes. No, yo solo un comentario.
¿Tú no crees que con tanta mierda que hay en Internet no se va a ir abandonando las redes? O sea, o es una cosa muy de mi edad, o sea, que la gente de mi edad van abandonando las redes y cada vez gente más joven, yo veo, pues sí, los de 70 abandonamos, ahora los de 60 se van, luego se van de las redes los de 50, llegará un momento que las redes quizá lo usarán los niños hasta los 20 años y las dejarán. No sé, no sé si se ha pensado esto alguna vez, ¿no? Bueno, yo no conozco el futuro, pero realmente parece que Internet está como absolutamente presente. Y el tema también es un poco que aunque tú abandones la red social o abandones Internet directamente, al final eso va a seguir teniendo incidencia sobre tu vida, ¿no? Es decir, estamos viendo a un político como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunciaba lo que iba a hacer a través de Twitter. Entonces lo que ocurre es un poco que ya no es tanto, al final te están expulsando, te estás yendo de un espacio en el que va a seguir habiendo un contenido que va a afectar a tu vida, ¿no? Entonces, sí, no sé cuál es el futuro. Quizá hay gente bueno, mucha gente que se vaya y que, como estamos viendo, muchas mujeres que decidan simplemente abandonar, pero yo creo que claramente va a seguir siendo un espacio de relevancia en nuestras vidas diarias y que estemos o no estemos presentes, ¿no? Porque se sigue debatiendo ahí dentro, se sigue generando discurso y se sigue haciendo política allí dentro, con lo cual, bueno, no sé cuál es, ya digo, el futuro, pero como que esa presencia al final se mantiene. Y bueno, la prevalencia, o sea, quiero decir, la gente que utiliza Internet cada vez es más y que está en redes. Yo hablaba más del abandono, se producen perfiles como muy concretos, pero al final los usuarios de las redes sociales cada vez son más. Muchas veces son fake, pues llega un momento que no te las acabas de creer en Internet, según qué noticias, ¿verdad? Tienes que mirarlas 3 veces para ver si son verdad o no. Bueno, pero al final los medios de comunicación que hay en Internet son los mismos que hay en papel. Quiero decir, hay mucha gente que ya consulta sencillamente esos medios. Pues otra cosa que, bueno, tú puedes salir de Internet, pero ya hay muchos espacios, medios de comunicación a los que no tendrás acceso, que no todos son de fake news. De hecho, estos verificadores de información, que bueno, pueden ser cuestionables por lo que sea, pero todos son online y todos se producen online y también verifican información que sale en televisión y información que sale en medios en papel. Quiero decir, como que bueno, no creo que haya ya esa separación, la verdad, entre el online como algo lleno de violencia y lleno de fake news y lleno como de mierda y el mundo después de otros medios donde ya no exista todo eso. Ahora, obviamente, cada uno tiene la capacidad o sea, la decisión, un poco en este caso, de abandonar la red si es simplemente porque no le aporta nada. Eso tampoco es un problema. Pero bueno. Gracias.